clase número 3, ya nuestra última clase del curso de legislación del tercer bimestre. Siempre agradeciéndole a Dios, pues, que nos permite poder reunirnos, permite que el aprendizaje de ustedes pueda seguir, que a pesar de de la situación que enfrentamos, pues, ya vamos a terminar este tercer bimestre, ¿verdad? Ya nuestra última clase del día de hoy, ya solo les queda la guía número 6 y nuevamente los exámenes bimestrales. Vamos a dar inicio con nuestra clase. La actividad que van a realizar ustedes esta semana es una comprobación de lectura que se les viene adjunta a la guía número 5 y aparecen las demás las preguntas que ustedes deben de resolver. Esa es la actividad que van a realizar esta semana. Creo que son 5 preguntas las que vienen, ¿verdad? Pero creo que si yo más recuerdo, creo que son 5, entonces tienen 2 puntos cada respuesta correcta que ustedes les coloquen. En dado caso, si hay muchas faltas de ortografía, si el trabajo pues no está, por ejemplo, ordenado, entonces siempre yo voy por la escala de rango que utilizo, a veces sí les resto un punto o 0.5 por las faltas de ortografía o a veces que el trabajo pues no está ordenado o no ordenado en la manera que a veces no le ponen ni número a las preguntas y las mandan en las fotos, pues ya van a veces no se suben en el mismo orden. Pero si ustedes les ponen el numerito a las preguntas, pues para mí es más fácil también identificar cuál es la pregunta y también cuál es la respuesta. Esto es lo que vamos a realizar esta semana y también pues la exposición que ustedes tienen el día de hoy. Buenas tardes, Clarisa, bienvenida. Muy bien. Vamos, el reglamento que tenemos para el día de hoy, pues es el reglamento para el registro de las agencias de viajes. La base de nosotros de la ley del INGUAT y el reglamento, pues también ya lo vimos, ya tenemos más o menos la noción de qué es lo que trata, pero también existen ciertos reglamentos que nos van a ayudar y que son específicos para cierta empresa turística. Ahorita estamos viendo, pues las agencias de viajes, también hay un reglamento que es para las empresas o las entidades de hospedaje. Este es uno de los reglamentos más extensos, solo vamos a ver algunos de los artículos más relevantes porque es un reglamento que es bastante largo, entonces yo hice un resumen en las demás guías en donde pues vamos a ver los aspectos más importantes de ese reglamento por factor también de tiempo. El que vamos a conocer el día de hoy pues es el reglamento para las agencias de viajes. En el artículo 1, pues tenemos lo que es el objeto que tiene este reglamento, que va a ser poder determinar todas aquellas normas que a la que deben someterse todas aquellas personas que deseen tener una agencia de viaje y también tienen que, acá nos va a dar también el procedimiento para la inscripción en el INGUAT. También de este acuerdo tiene como finalidad establecer ciertas normas que se deben cumplir y que tienen que cumplirlas para poder realizar esta inscripción en el INGUAT. En el artículo 2 tenemos que para el efecto de este reglamento, pues se va a entender como INGUAT al Instituto Guatemalteco de Turismo. Acá ya no vamos a encontrar mucho lo que es Instituto Guatemalteco de Turismo, sino que más que todo INGUAT, porque acá nos aclara que se va a utilizar o se va a entender INGUAT por el Instituto Guatemalteco de Turismo. Muy bien. En el artículo número 3 tenemos qué es una agencia de viaje. Acá nos va a definir de una vez qué es una agencia de viaje, cuál es su función y tenemos que son todas aquellas personas, ya sea individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades mercantiles dirigidas a servir de intermediarios entre las personas que lo soliciten y los prestatarios de los servicios utilizados por las mismas, poniendo los bienes y servicios turísticos a disposición de quienes deseen utilizarlos. Esta es la definición que se va a utilizar a lo largo de todo este reglamento para identificar a una agencia de viaje que va a ser una agencia mercantil, una empresa que se va a dedicar a realizar este tipo de acciones intermediarias cuando las personas lo soliciten. Una agencia de viajes pues tiene esta función de poder crear itinerarios, de crear recorridos, también de brindarles a ciertos grupos de turistas intérpretes, por ejemplo, para que también ellos conozcan la variedad turística que hay en un país. En el caso de nosotros en Guatemala, y que también ellos colocan a disposición de los turistas todos aquellos servicios y bienes turísticos con los que cuenta nuestro país.
El artículo 4 nos va a hablar de la clasificación. ¿Cuáles son las clases de agencias de viajes que existen? Tenemos primero las agencias operadoras de turismo interno y receptivo, las agencias de viaje de turismo emisor y las agencias de viaje mayoristas. Estos tres, estas tres clases pues se van a ir definiendo a lo largo del reglamento que nosotros vamos a ir conociendo. En el artículo 5 le voy a pedir favor a Brian que nos comente qué fue lo que él interpretó sobre este artículo. Señor, yo lo que puedo observar en este artículo es que este artículo se trata más que todo de la definición de las agencias operadores de turismo interno y receptivo. Y lo que puedo entender de eso es que básicamente de lo que se encarga estas agencias son que promocionan giras, circuitos o excursiones, ya sea dentro del país, tanto terrestres como marítimas. Esto. Muy bien, gracias Brian. Las agencias de operadoras de turismo interno y receptivo, pues bueno, como nos decía Brian, nos van a brindar pueden llamarles circuitos, giras, excursiones, donde se pueden visitar ciertas áreas, sean marítimas, terrestres, aéreas, por ejemplo, dentro del territorio nacional. Y también es importante resaltar que estos servicios son vendidos tanto como al turismo extranjero como a los turistas que sean de nuestro país. Por eso tiene el nombre de interno y receptivo, porque también puede ser para turistas extranjeros, pero también pueden prestarle el servicio a los guatemaltecos que también deseen conocer otro departamento o algún otro centro turístico. Muy bien. Gracias, Brian. En el artículo 6 tenemos la definición de agencias de turismo emisor. Le voy a pedir favor a su compañera Clarisa que nos comente qué fue lo que interpretó sobre este artículo. Señor, para mí son todas las agencias intermediarias con una o varias representaciones turísticas extranjeras y realizan sus ventas únicamente por intermedio de las agencias emisoras. Solo, señor. Muy bien, gracias, Clarisa. Vean, las agencias de turismo emisor pues son las encargadas ya sea de intermediar, de organizar, también de promocionar también giras, transportación. Acá tenemos transportación que en el otro no lo teníamos, de circuitos ya sea de excursiones en las mismas áreas, ¿verdad? Estas agencias de turismo emisor también son aquellas que se les puede delegar como mediadoras de organizar pues este tipo de excursiones también van a ser, ellos pueden realizar o organizar una excursión y después pasarla a las agencias de turismo que son receptivas o internas, ¿verdad? Pueden, pero ellas más que todo van a ser todas aquellas las que van a organizar, las que van a crear actividades para después ya sea habilitarlas ellos o poder designar a otra persona para que las pueda habilitar. El artículo 7 nos va a hablar también sobre la definición de las agencias mayoristas. Estas son todas aquellas empresas intermediarias con una o varias representaciones turísticas. Pueden ser extranjeras y también realizan sus ventas únicamente por medio de las agencias emisoras o receptivas. Si nos damos cuenta, estos tres tipos de agencias van enlazadas. Las agencias mayoristas pues son intermediarias y tienen varias representaciones turísticas extranjeras. Estas podemos nosotros identificarlas como aquellas que no están dentro del país, sino que están en otros países y se dedican a poder organizar eh, pues ciertas giras o a promocionar en otros países los lugares turísticos que tiene Guatemala. Después, y realizan sus ventas, es decir, todo lo que ellos manejan lo van a realizar únicamente por medio de las primeras agencias que vimos, que van a ser las emisoras o las receptivas, que van a ser estas dos anteriores que habíamos visto. Mediante ellos van a prestar ellos sus servicios. Estas agencias, pues más que todo, son las que ya se manejan a nivel internacional. También van a ser representaciones turísticas, más que todo extranjeras, donde van a representar en otro país y simplemente pueden realizar sus ventas o van a realizar esta prestación de servicios a través de las agencias tanto emisoras como receptivas. En el capítulo 2 vamos a tener nosotros los requisitos para que se puedan inscribir en el INGUAT una agencia de viajes. En el artículo 8 tenemos la solicitud que deben realizar al INGUAT.
Se le debe proporcionar a las personas, ya sea individuales o jurídicas, que desean o que sean representantes legales, que deseen tener una agencia, que soliciten un registro. En la solicitud debe contener la información siguiente: nombres y apellidos del propietario, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, lugar para recibir notificaciones. En el inciso A. En el inciso B tenemos que debe contener nombres y apellidos del gerente, administrador o la persona que tendrá a su cargo la representación de la agencia, así como sus generales. Acá tenemos que tener, si ustedes quieren crear una agencia de viajes, tienen que tener ya bien claro quién va a ser el gerente, quién va a ser el administrador, y todas las demás personas que van a laborar dentro de. En el inciso C tenemos que el nombre o razón social de la agencia, dirección, número de teléfono y número de telefax también. En la D tenemos la determinación del tipo de agencia según el artículo 4 del presente reglamento. Entonces, estos son los datos que debe contener la solicitud para poder inscribirse en el INGUAT. Los nombres de quien va a ser el propietario, los nombres de quienes van a trabajar en la agencia, desde el gerente hasta las demás personas, gerente o administrador. También dónde está ubicada la agencia, cuál es el nombre de la agencia de viajes y cuál va a ser el tipo. Si va a ser una agencia de viajes de turismo receptivo o interno, o va a ser una agencia de viajes que sea emisora, o va a ser una agencia de viajes mayorista. Entonces es importante determinar de una vez cuál va a ser el tipo de agencia que se va a manejar. En el artículo 9, pues ya tenemos toda aquella documentación que se va a presentar. Le voy a pedir favor a su compañero Brandon que nos comente un poco sobre este artículo. Registro de las empresas. En este caso, para registrar una empresa individual, los requisitos que se deben presentar pues ya serían la fotocopia del patente de comercio de la sociedad y la fotocopia del documento en el que tiene que ir el nombre legal de la empresa. Y para registrar una empresa extensa, los requisitos que se deben presentar pues es el patente de comercio extendido por el servicio mercantil, que el servicio mercantil pues es una institución administrativa que tiene por objetivo la publicidad. Y también se debe, es todo lo que yo entendí. Muy bien, gracias, Brandon. Gracias, muy amable. Acá en el artículo 9, pues que va unido al 8, nos presentan algunos documentos que se deben presentar en la solicitud. Por ejemplo, la patente de comercio de la agencia. Esto es importante que también ya se tenga previsto o ya se tenga este documento para poder realizar la solicitud o la inscripción delante del INGUAT. Si se trata de una persona individual, la patente de comercio de sociedad va a ser una patente de comercio, pero sí es y una patente de comercio de sociedad si se trata de una sociedad. Si ustedes van a realizar o van a crear una agencia de viajes donde hayan 2 o más personas, pues ya va a ser una patente de comercio de sociedad. La fotocopia del documento que acredite ya sea el nombramiento del representante legal de la agencia, que esté también debidamente inscrito. Y por último, una copia o constancia de inscripción en la Agencia de Dirección General de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas Públicas. Esto también debe ser anexado a la solicitud que nosotros vayamos a presentar. Ahora en el artículo 10 le voy a pedir favor a su compañera Andrea que nos comparta un poco sobre lo que indica este artículo. Las operadoras de turismo interno y externo, aparte de presentar la documentación en el artículo anterior, deberán adjuntarle itinerarios de giras, circuitos y excursiones, y deberán actualizarlo todos los años en los meses de enero y enviarla al mercadeo del INGUAT. Muy bien, gracias, Jocelyn. En el artículo 10, pues también nos indica qué es lo que debe de llevar la solicitud, además de los datos y de la información y documentos que nos solicitan los artículos anteriores. También se deben presentar ya los itinerarios que ustedes tengan desarrollados, de las giras, de los circuitos, de las excursiones, todo aquello que ustedes ya tengan programado, incluyendo el precio de cada uno de ellos.
Esta información no es solamente de que se vaya a realizar una vez y que esos circuitos se vayan a quedar para toda la vida, sino que se deben actualizar cada año. Cada año deben de realizar esta actualización, se debe enviar a la división de mercadeo del INGUAT, dando pues las nuevas giras, los nuevos circuitos, las nuevas excursiones. Si tuvo una variante en el precio, por ejemplo, también debe estar incluido en la actualización que ustedes presenten. En el artículo 11 tenemos que las agencias mayoristas pues deben presentar, además de lo requerido en el artículo 10, el documento que muestre que tienen la representación de una o varias empresas turísticas en el extranjero. Si la agencia que se desea inscribir va a ser mayorista, pues deben presentar, además de todos los demás documentos, el documento que muestre que tienen una o varias representaciones turísticas en el extranjero, es decir, si tienen más sucursales o más empresas que los representen en otros países. Esto lo deben presentar únicamente las agencias mayoristas. El artículo 12 pues fue modificado por el artículo 1 de la dirección del INGUAT. Una vez inscritas las agencias de viaje emisoras de boletos aéreos en los registros del INGUAT, el Departamento de Fomento enviará la notificación respectiva a las asociaciones gremiales de líneas aéreas y de agencias de viajes para que sin más trámites procedan a incorporarles en sus propios registros. O las agencias de viaje emisoras pues que vayan a generar ciertos boletos aéreos, porque hay agencias pues que cuando las personas requieren de estos servicios les incluyen los boletos, pues al ya estar inscritos ya tener su registro en el INGUAT, el departamento específico de fomento debe enviar una notificación a todas aquellas asociaciones, tanto gremiales de líneas aéreas, para que al momento de que se les puede incorporar a estas agencias un registro para que al momento de que ellos soliciten ciertos boletos, pues los puedan brindar sin tener ninguna otra complicación, sino que esos boletos también sean fieles prácticamente o verdaderos a los que les van a dar o a los que maneje una agencia aérea. El artículo 13 tenemos que el registro de las sucursales de las agencias de viaje se regirá en la misma forma y con los requisitos similares a los que se requieren para las oficinas principales. Es decir, que si su empresa, su agencia de viajes, pues ya creció, quieren abrir otra sucursal en otro departamento, por ejemplo, deben presentar la misma papelería que presentaron para la oficina central. Su misma fotocopia de patente, el nombre del propietario, el nombre del gerente o administrador, dónde va a estar ubicada, los itinerarios, los precios también que van a manejar. Es la misma papelería la que se debe entregar si se va o se desea abrir una sucursal. No sé si hay dudas o preguntas. Todo está claro, señor. Todo está claro. Bien, nuestro tema de hoy pues es bastante corto. Es bastante fácil de comprender este reglamento de las agencias de viajes. El lenguaje que se utiliza para esta redacción no es tan técnico o tan complejo como el que hemos visto en otros reglamentos, sino que es bastante práctico. Acá, además, pues de lo que acabamos de ver acá, ya estamos viendo cómo se realiza que debe llevar una solicitud. También a lo largo de los demás artículos que vienen vamos a conocer cuál es el proceso que se debe de seguir. Acá pues ya conocimos un poco de qué es lo que debe llevar nuestra solicitud, si se desea abrir una sucursal, qué es lo que se debe de presentar también, la actualización que deben de tener las agencias de viaje, también toda esa planificación que deben de tener ya hecha antes de poder inscribirse en el INGUAT. Son aspectos que es importante que nosotros vayamos conociendo. Si no tenemos más dudas ni preguntas sobre lo que vimos el día de hoy, les agradezco mucho por su atención. Les deseo que pasen una feliz tarde, que disfruten su descanso de la siguiente semana. Traten de realizar todas sus tareas esta semana para que la otra semana pues ya la puedan pasar ustedes más tranquilos. La fecha para entregar la actividad de esta semana es el 28 de junio. Hasta ese día ustedes lo van a poder subir a plataforma, y la guía número 6 pues de igual forma el 28 ya va a estar disponible para que ustedes la puedan descargar. ¿No tenemos dudas? No, señor, No, está todo claro.
Muy bien, entonces con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo que pasen feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase.